Buenos días a todos. Paso a presentar el trabajo que me gustaría enseñar. Espero que se vea bien, Marta. Vale, perfecto. Como estaba anticipando Marta, hoy vamos a hablar de aplicación de extractos a base de taninos para la salud humana, más en concreto para la salud intestinal. Antes que todo, me gustaría decir dos palabras sobre la empresa Silvatim, que es una empresa que el año pasado cumplió 170 años, una empresa familiar que a lo largo de los años ha podido expandirse tanto que ahora cuenta con una presencia en más de 60 países. Es una empresa que desde siempre se ha dedicado a la extracción y la producción de taninos desde las plantas, desde las materias primas, siguiendo todos los procesos, y entonces esto hace que tengamos un conocimiento muy grande tanto de todos los aspectos químicos de los taninos, tanto de los procesos de producción. También, al ser líderes mundiales de este tema, podemos ofrecer un abanico muy amplio de todo tipo de taninos, de distintos tipos, desde los condensados hasta los hidrolizables. Más en concreto, para el tema de la nutracéutica, vamos a trabajar con especies muy concretas, como por ejemplo por los taninos condensados. Vamos a trabajar con extractos derivados del quebracho, una planta que trabajamos con nuestra planta basada en Argentina, mientras que los elagitaninos normalmente los vamos extrayendo desde la castaña sativa, desde las plantas que tenemos y trabajamos en Piamonte, en Italia. Y finalmente los galotaninos los obtenemos de la tara, desde las plantaciones que tenemos en Perú, y también desde la gala, tanto china como turca. Muy importante para tener en cuenta es que lo que vamos extrayendo y obteniendo desde las plantas no es un compuesto solo o pocos compuestos, lo que vamos obteniendo lo que se viene a llamar un fitocomplejo. Aquí he puesto una imagen de un cromatograma de un extracto nuestro, donde podéis ver cuántos picos cada uno corresponde a una molécula, cuántos picos tenemos dentro de solo un extracto. Entonces tenemos ahí una mezcla de muchísimos tipos de compuestos, obviamente aparte de la clase de los taninos, que pueden ser más o menos pequeños. Y eso es clave para ir trabajando luego con suplementos que dedicamos a la salud intestinal, porque una vez que sean ingeridos, estos fitocomplejos pueden actuar de dos maneras. Por una parte, las moléculas más grandes actúan a nivel local, porque no pudiendo pasar la barrera intestinal, se quedarán ahí, interactuarán tanto con nuestra pared intestinal cuanto con la microbiota, ejerciendo sus actividades como el antioxidante, una actividad antiinflamatoria o directamente una actividad de modulación de la microbiota. Por otra parte, las moléculas más pequeñas, tanto como los metabolitos de las moléculas más grandes que se vienen a formar a través de la digestión y la fermentación, pueden pasar la barrera intestinal y entonces a través del torrente hemático llegar a varios órganos y ejercer entonces ahí su función. También, antes de pasar a presentar los productos que hoy veremos de manera muy detenida, me gustaría focalizar también la atención en nuestro empeño en tema de investigación. De hecho, todos estos años de producción de taninos no solo han llevado a un conocimiento muy grande del aspecto químico de los extractos, sino también de todos los aspectos de aplicación biológica. Llevamos más de 25 años trabajando para la nutrición animal, tanto para monogástricos cuanto rumeantes y también para animales de compañía. Más o menos hace 8 años decidimos pasar todo este conocimiento a la parte de la salud humana. Ahí también entra en juego yo con mi doctorado. Y de ahí, con esa base, empezamos luego a aplicar estudios más dirigidos a la salud humana, tanto in vitro como en vivo.
Entonces pudimos contar y seguimos pudiendo contar con una colaboración con muchísimas universidades, tanto en Europa que fuera, con centros de investigación privados, públicos, y con estos vamos normalmente desarrollando también muchísimos tipos de proyectos, tanto nacionales como europeos. Por ejemplo, aquí vemos abajo el mencionado, el proyecto europeo Horizon 2020 Science for Health, que ahora ilustraremos también. Y hoy básicamente vamos a hablar de dos productos que hemos desarrollado para la salud intestinal, son llamados Welltan Active y Welltan Complex. El Welltan Active ha sido pensado y diseñado para mantener la eubiosis en personas sanas, mientras que el Welltan Complex ha sido pensado y diseñado para el tratamiento de los trastornos de pacientes que sufren de síndrome de intestino irritable. El Welltan Active ha sido, como estaba diciendo antes, pensado y diseñado para personas sanas. Ha sido creado dentro del marco del proyecto europeo Science for Health y que ha estado dirigido básicamente desde la Universidad de Granada. Entonces, hemos puesto a punto este tipo de producto basado en extractos derivados de quebracho y de gala. Sobre este tipo de producto hemos realizado dos tipos de estudio, uno más pequeño para averiguar que funcionara realmente todo lo que habíamos visto previamente in vitro. Entonces se han tratado pocos voluntarios, solo 8 voluntarios, y luego se ha pasado a un ensayo más amplio con 75 voluntarios y también un diseño del estudio un poquito más complejo, en doble ciego y también con un control con placebo. Los voluntarios han sido siempre suplementados con una cápsula por día con un dosaje que iba variando desde 240 a 330 miligramos. Me gustaría decir que este tipo de producto ha sido pensado para personas sanas y uno se preguntará, ¿por qué vamos a suplementar personas sanas? Básicamente porque podemos tener problemas relacionados a un desequilibrio de la microbiota que de primera no podemos notar, pero es muy importante, y ahora lo veremos, tanto el eje intestino-cerebro como el eje intestino-inmunometabólico son muy ligados entre ellos. Entonces, un desequilibrio de la microbiota puede llevar luego a trastornos como estrés, como una tendencia a depresión o tanto como una frecuencia en tener inflamaciones o tener una baja respuesta inmunitaria. ¿Y eso por qué? Porque con el estilo de vida que tenemos, un alto nivel de sedentariedad, elevado nivel de estrés o muchas veces una dieta que no es muy bien equilibrada, entonces podemos luego arrastrarnos problemas que empiezan justo desde un desequilibrio de la microbiota. Y entonces el diseño del estudio ha sido muy simple, hemos cogido los voluntarios sanos, hemos sacado muestras de heces a tiempo cero o un tiempo intermedio y al término de la intervención, y sobre la muestra de heces hemos ido evaluando cómo podía venir modulada la microbiota, tanto en composición como en funcionalidad. Y en ambas las intervenciones lo que hemos podido ver antes que todo es que la alfa-diversidad se veía aumentada. La alfa-diversidad es un indicador muy importante que nos dice cómo puede ser la respuesta funcional de una microbiota. Antes que todo nos dice cuántas bacterias vamos a tener dentro de nuestro intestino, y por otra parte cuánta variedad de esa bacteria podemos tener. Que no es lo mismo tener muchas bacterias de un solo tipo o muchas bacterias con tipos distintos. Obviamente, cuantos más tipos tengamos, mejor respuesta funcional tendremos, porque cada una desarrollará su papel específico, cada una aportando su granito de arena. Y entonces esto hace que seamos más resistentes a cambios, por ejemplo, como cambios del tiempo, cambios del estrés o también de ataques de patógenos.
Viendo más a fondo cuáles especies vienen moduladas tanto al alza cuanto a la baja, hemos podido ver que sí, efectivamente tenemos una modulación del microbiota en estos voluntarios que tienen luego una recaída muy importante tanto en el eje intestino-cerebro cuanto en el eje intestino-inmunometabólico. Para el tema del eje microbiota intestino-cerebro es importante mencionar que tenemos un diálogo muy importante entre las bacterias y el bienestar mental. De hecho, se ha visto que un desequilibrio de la microbiota puede llevar a cabo a muchísimos problemas a nivel mental. Y afortunadamente hemos tenido una modulación en un sentido positivo. Por otra parte, hemos podido también ir aumentando especies como el Bacteroides uniformes, que tiene un papel muy importante tanto para fortalecer el sistema inmuno como el sistema metabólico, que hace que básicamente esta modulación positiva prevenga la presencia de inflamación de bajo grado que muchas veces nosotros no vamos notando, pero sí con el tiempo puede transformarse luego en una inflamación crónica y luego llevar a cabo enfermedades metabólicas como la obesidad o la diabetes. Y por otra parte, con el tema del sistema inmune, si tenemos una recurrente inflamación, obviamente vamos a tener más problemas en defendernos. Finalmente, para evaluar la funcionalidad del microbiota, hemos estado estudiando la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son metabolitos secundarios producidos por la microbiota que tienen un papel muy importante dentro de nuestro organismo, desde la regulación del sistema inmune también se ocupan del metabolismo celular y también de la funcionalidad en general del tracto gastrointestinal. Durante la intervención hemos visto que todos los ácidos grasos de cadena corta se veían aumentados, pero muy importante, no venían alteradas las proporciones. O sea, las proporciones que ven normalmente una mayor cantidad de producción de acetato, luego de propionato y finalmente de butirrato, se mantenía. Simplemente venía como fortalecida esta propiedad. Y entonces aquí hemos visto que el producto sí es capaz de modular el microbiota, también induce producción de ácido graso de cadena corta. ¿Y qué pasa? Tenemos una relación aquí. Con un estudio de correlación hemos podido ver efectivamente que las especies que se modulaban a través de la suplementación, por ejemplo, el primero, Ruminococcus bichiculans, esta bacteria que se veía aumentada tras la suplementación también está relacionada a un aumento de acetato y butirrato. Por otra parte, otras bacterias como el Phascolarcobacterium pecum que se veía afectada, o sea, disminuía tras la suplementación, afortunadamente, normalmente está negativamente asociada a un aumento de acetato. O sea, nosotros vamos a disminuir las especies que no son productoras de ácido graso de cadena corta. Y aquí tenemos una comparación que muchas veces sale espontánea a hacer porque estamos diciendo el producto modula de manera positiva la microbiota, induce la producción de ácido graso de cadena corta, entonces se puede asociar a una fibra prebiótica como los fosfooligosacáridos, los galactoligosacáridos o la inulina. Pero nosotros tenemos unos beneficios, además, que no pueden aportar las fibras, o sea, la producción de metabolitos que derivan directamente de los taninos. Los taninos, que recuerdo, son polifenoles. En estudios antecedentes hemos visto tras digestión y fermentación de nuestros extractos que los extractos que estamos aplicando para el Welt and Active son capaces de inducir la producción de metabolitos básicos para nuestro bienestar, como el ácido cirílico, el vanílico, el cumárico y también las urolitinas. Todos estos metabolitos tienen propiedades antioxidantes muy fuertes y también una acción antiinflamatoria muy marcada.
Otro beneficio que tiene nuestro producto en comparación con una fibra prebiótica es también el tema de la dosis. Nosotros estamos hablando de miligramos, cuando una fibra prebiótica normalmente se tiene que administrar en términos de gramos. Y entonces también la facilidad con la cual se puede tomar el Weltan Active con una capsulita basta, y también da la oportunidad, esta baja dosis, de poder personalizar también con otros ingredientes activos o probióticos. Y también me gustaría mencionar que tanto dentro del marco del proyecto europeo cuanto internamente con nuestros compañeros de JSI, que son expertos en agentes texturizantes, hemos estado trabajando también en una serie de formulaciones para poder incluir el Weltan Active en elementos de la dieta, para hacer que sea más ameno también la suplementación, porque ya que estamos hablando de individuos sanos, muchas veces parece más atrayente proponer también alternativas que sean más food-like. Entonces, hemos elaborado recetas distintas que comprenden también el yogur, barritas, milkshakes o galletas. Y entonces, para dar una conclusión a este primer producto, podemos decir que el Weltan Active es capaz de modular la microbiota en personas sanas, empujando el crecimiento de bacterias beneficiosas y, por otra parte, reduciendo las que son potencialmente patógenas. También induce un aumento de la producción de los ácidos grasos de cadena corta. También garantiza la producción de metabolitos que son específicos de los polifenoles, y también gracias a la dosis también podemos personalizarlo, tanto en términos de formulación farmacéutica cuanto luego en la inclusión en alimentos. Pasamos ahora a hablar del segundo producto llamado Weltan Complex. El Weltan Complex ha sido pensado y diseñado para el tratamiento de pacientes que sufren de síndrome de intestino irritable, ya que para este tipo de trastorno todavía no existe una terapia o una suplementación clave que resuelva todos los problemas. Y sobre todo muchas veces nos encontramos con soluciones que igual van a cuidar más bien los síntomas, pero no van a tratar las causas. El Weltan Complex está formado básicamente de dos tipos de extractos, el quebracho y el castaño, y ha sido estudiado a través de dos trials clínicos, el primero en Argentina y el segundo en Italia. Como por el caso del el Weltan Active, hemos procedido haciendo antes un estudio más pequeño, un estudio exploratorio, con pocos pacientes, solo 28 pacientes, y enfocándonos sobre un subtipo de síndrome de intestino irritable, el subtipo de diarrea, pero hemos evaluado muchísimos factores. En el segundo caso, cuando ya teníamos muy claros tanto el efecto sobre la sintomatología como los mecanismos, entonces hemos pasado solo a averiguar que los resultados se podían repetir. Era una muestra muchísimo más grande de pacientes, de hecho han sido involucrados 156 pacientes, con un diseño del estudio más complejo, en doble ciego y también controlado con placebo. En ambos casos, la suplementación ha durado 8 semanas. Los pacientes han tomado 2 cápsulas por día por un total de 480 miligramos de Weltan Complex. En los dos trials clínicos, el outcome primario que ha sido evaluado ha sido la reducción de la sintomatología, de la gravedad de la sintomatología a través de la escala de severidad del IBS. En ambos casos podemos ver que tenemos una reducción de la sintomatología. En el primer caso, en el primer trial, salíamos de una situación casi grave, y hemos llegado a tener luego
una situación moderada entre los pacientes. En el segundo trial empezamos de una situación moderada y hemos terminado el ensayo estando ampliamente dentro de una síndrome caracterizada por una gravedad leve. Viendo más en detalle el primer trial clínico, repito, hemos estado trabajando con 28 pacientes que padecían de síndrome intestino irritable de subtipo diarrea. De estos pacientes se ha prelevado tanto muestra de heces como muestras de sangre, han sido administrados cuestionarios que han sido luego repetidos también después de un mes y a final de la intervención. Luego, a final de la intervención, también se ha repetido la recolección de tanto de heces como de muestras de sangre. Desde los cuestionarios, antes que todo, hemos estado evaluando obviamente los hábitos intestinales y hemos visto que tras la suplementación hemos obtenido una disminución estadísticamente significativa de la frecuencia de evacuación y también una mejora muy significativa de la consistencia. De hecho, según la escala Bristol, ya dentro del primer mes hemos tenido una mejora de la consistencia de las heces que pasaban desde un nivel asociado a diarrea a valores asociados a unas heces normales. También hemos estado evaluando la mejora de la sintomatología a nivel intestinal a través de una escala Likert a 7 puntos. Hemos evaluado tanto una mejora global de los síntomas cuanto de la distensión y del dolor abdominal. En todos los casos hemos visto una tendencia a la baja, pero más en concreto en tema de distensión y de mejora general, hemos visto ya una mejora estadísticamente significativa dentro del primer mes. Como estaba mencionando antes por el Welltime Active, también aquí ha sido muy importante evaluar esa conexión del eje microbiota intestino-cerebro. Además que aquí me gustaría mencionar que la etiología del síndrome intestino irritable todavía no es muy clara, no se sabe bien si nace desde el intestino y luego afecta al cerebro o viceversa, que estrés, depresión luego van a afectar también la funcionalidad intestinal por este diálogo a doble hilo. Entonces hemos estado evaluando a través de distintos tipos de cuestionarios también índice de ansiedad, de depresión, de estrés y también de síntomas somáticos y hemos visto en todos los casos que hemos tenido otra vez una tendencia a la baja, pero más en concreto por la ansiedad y el cuestionario que evalúa los síntomas somáticos, sí que hemos visto ya a partir del primer mes una disminución de la sintomatología a nivel psicológico. Y aquí paso también a presentar los datos sobre el efecto de los mecanismos. O sea, hasta ahora hemos visto efectos sobre la sintomatología que mejora tanto a nivel intestinal cuanto a nivel psicológico, pero también hemos estado evaluando cómo podía funcionar este producto Welltime Complex. Entonces hemos evaluado antes que todo la permeabilidad intestinal. Es clave el tema del estudio de la permeabilidad intestinal porque se ha visto que una permeabilidad intestinal comprometida también puede conllevar no solo problemas a nivel intestinal, sino también problemas a nivel psicológico. Hemos evaluado para medir la permeabilidad la presencia de azulurina sérica. Normalmente los niveles, la azulurina sí, por quien no lo sepa, es una proteína que se encuentra en las uniones estrechas de las células epiteliales intestinales.
y normalmente debería tener valores por debajo de los 35 nanogramos por mililitros. Valores por encima nos indican que hay un intestino permeable. Tras la suplementación hemos tenido un decremento de los valores que antes de la suplementación estaban por encima de ese límite de 35 que estábamos hablando antes, y el 100% de los pacientes han tenido una mejora con valores muy por debajo del 35, contando con una media de 24,9 nanogramos por mililitros. Entonces, tenemos aquí una baja estadísticamente significativa, pero muy significativa también del punto de vista clínico. Para entender los mecanismos que están detrás del funcionamiento también del producto, hemos estado evaluando si podíamos tener una modulación del microbiota en ese sentido, y efectivamente lo que pudimos ver es que este producto es capaz de ir modulando específicos grupos de bacterias que son reconocidos como biomarcadores del síndrome de intestino irritable de subtipo diarrea. Más en concreto, géneros como la Blautia, la Doria y el Eubacterium aligrup se han visto muy disminuidos de manera significativa. Por otra parte, otras bacterias que necesitamos para nuestro bienestar, que son reconocidas como bacterias probióticas, como la Akkermansia, han pasado de tener valores muy bajos, por debajo de lo que se considera un nivel normal. De hecho, contábamos con un 0,34% cuando el nivel mínimo requerido, considerado para ser considerado normal, es lo 0,5%, hemos podido doblar la presencia hasta un 0,62%. Y aquí me parece muy interesante presentar esta tabla, que igual de primera podría ser difícil de entender, porque hemos visto mejora de la sintomatología, tanto intestinal cuanto psicológica, y modulación de microbiota. Pregunta: entonces, ¿la microbiota es responsable de estos cambios? O por lo menos en parte. Y entonces, con un estudio multiómico hemos visto si había alguna correlación entre modulación de microbiota y resolución de los síntomas. Y efectivamente lo que pudimos ver es que géneros que se veían disminuidos tras la suplementación, como el Catinibacterium o la Marvinbrantia, tienen una correlación muy positiva con síntomas relacionados con el intestino o síntomas relacionados con problemas, trastornos a nivel psicológico. Por otra parte, aquí vemos la Parasuterella y el Eubacterium de Sirium Group, que han sido bacterias, géneros que se han visto aumentados tras la suplementación, son relacionados negativamente con la sintomatología típica del síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos ido trabajando, aumentando la especie y bacterias que van a contrarrestar este tipo de sintomatología. También hemos estado evaluando la producción de ácidos grasos de cadena corta. A diferencia del producto que hemos visto antes, en este caso no hemos tenido un aumento a priori de todos los ácidos grasos de cadena corta. Más en concreto, hemos visto un aumento de acetato y de butirrato y una disminución de la producción de propionato. Y eso es un dato muy importante, porque los pacientes que sufren de síndrome de intestino irritable subtipo diarrea normalmente ven un perfil alterado de producción de ácido graso de cadena corta, donde normalmente ven una disminución de producción de acetato y butirrato y un aumento de producción de propionato. Y en ese caso, entonces hemos tenido una modulación y se han restablecido un poco los equilibrios, donde hemos visto, repito, un aumento de acetato y butirrato y una disminución de propionato.
Finalmente, también hemos evaluado la producción de formiato, que se ha visto estadísticamente de una manera estadísticamente significativa disminuida, y eso también es un dato muy interesante porque normalmente este ácido graso a cadena corta se ve relacionado a metanogénesis y también inflamación intestinal. Entonces, otra vez, hemos encontrado un mecanismo a través del cual funciona nuestro producto. O sea, reduciendo la producción de este ácido graso de cadena corta, también vamos a influir sobre una mejoría de la sintomatología. Y aquí tenemos el segundo trial clínico que hemos seguido, donde hemos dicho que hemos trabajado con un mayor número de pacientes, 156. En este caso hemos decidido de agrandar entonces el número el tipo de muestras de síndrome de intestino irritable. Entonces se han tenido en cuenta también el subtipo constipado y el subtipo mixto, aparte del subtipo de diarrea. En este caso hemos tratado los pacientes o con el suplemento Welltan Complex o con un placebo, y en este caso queríamos simplemente corroborar que realmente la suplementación funcionara con un tamaño muestral más grande. Entonces han sido administrados solo cuestionarios. Otra vez ha sido evaluada la frecuencia de deposiciones, y aquí tenemos un dato muy, muy interesante. Porque, claro, en el primer trial clínico se ha visto que se reducía la frecuencia de deposición en pacientes que sufrían de diarrea, y eso es fácil de imaginar porque normalmente los taninos se asocian de primera a un efecto de astringencia. Pero lo que vemos aquí es que sí, en los pacientes que sufrían de diarrea se ha reducido la frecuencia de deposiciones, pero al revés, aquí hemos tenido un aumento de la frecuencia de deposiciones en los pacientes constipados. Entonces, una vez más, tenemos un efecto modulatorio, no tenemos un efecto a sentido único. Y probablemente es racional que estamos todavía estudiando, estamos en ello, es que nuestro producto es capaz de modular la motilidad intestinal. Y ahora mismo estamos realizando un estudio en colaboración con la Universidad de Bolonia para averiguar exactamente cuáles sean los mecanismos. Los síntomas intestinales que han sido evaluados, esta vez han sido evaluados con una escala de 5 puntos, Likert, y han sido tomados en cuenta varios tipos, un número más elevado que el primer trial clínico, pero en todos hemos tenido un mismo patrón. O sea, después del primer mes, una caída significativa de todos los síntomas que se han evaluado, desde la flatulencia a la sensación de pesadez, al dolor abdominal, tanto como la distensión abdominal. Y por último, evaluando el efecto a nivel psicológico, en este caso han sido administrados dos tipos de cuestionario, el IBS-QOL y el GICLI. En este caso, entonces, no se ha evaluado muy en concreto un tipo específico de síntomas como el estrés o la depresión, sino que se ha decidido evaluar más en general la calidad de vida con estos dos tipos de cuestionario. Entonces, se han cubierto más temas como síntomas físicos, como relaciones interpersonales, añadiéndolas también con un bienestar emocional. Y muy interesante me parece el resultado que hemos obtenido con el GICLI, donde hemos tenido una mejora tan grande que con los valores nos hemos quedado muy, muy, muy cercanos del máximo de la puntuación del bienestar de los pacientes. Y entonces, para concluir, lo que hemos podido ver con los estudios que hemos realizado sobre el producto Welltan Complex es que podemos dar un alivio de los síntomas a nivel intestinal de todos los subtipos de síndrome de intestino irritable que hemos estudiado, entonces constipado, el mixto y el
que está caracterizado por diarrea, también una mejora de la calidad de la vida de los pacientes gracias a esta mejora a nivel psicológico, y esto es también gracias a la acción sobre los mecanismos que están detrás de la producción de estas sintomatologías, como la regulación de la microbiota, que tiene ese efecto de microbiota intestino-cerebro, y también a través de la, el control mayor sobre la permeabilidad intestinal. Y con esto solo mencionar que aquí he dejado toda una serie de enlaces sobre estudios que hemos conducido, tanto estudios in vitro, como mencionaba al principio, la producción de metabolitos típicos de nuestros productos, hasta los artículos que hemos publicado hasta ahora de los trials clínicos que hemos conducido. Y con esto os agradezco por vuestra atención y doy paso a las preguntas si tenéis alguna. Genial, Silvia, muchas gracias por tu magnífica presentación. De momento vemos que no hay ninguna pregunta, damos nada, un minutito, un par de minutitos. Y si no, pues como hemos dicho, a posteriori podrán escribirnos, llamarnos, como sea. Lo que sí, como os he comentado, que el webinar o sea, lo hemos grabado y junto con la presentación de Silvia, pues os lo vamos a mandar, porque así tenéis pues ahora mismo pues los links que os comentaba Silvia y todas las slides de la presentación, por si surgen más dudas durante estos días. Comentaros también que vamos a estar en Nutracéuticas dentro de 2 semanas en Madrid, que Silvia también asistirá al día 5, con lo que si alguien quiere tener alguna reunión más concreta con ella para entrar más en detalle en alguno de los dos productos que ha presentado, pues no hay ningún problema, podemos concertar una hora y gestionar una breve reunión allí en la feria. ¿De acuerdo? Veo que no hay ninguna pregunta, Silvia. Si te parece, lo dejamos aquí. Gracias Vale, a ti y evidentemente a todos los que gracias. habéis asistido a este webinar y nos vemos en el próximo. Un saludo y que tengáis muy buen día.